Buenos días a todos. Bueno, soy Jesús Giner, socio del área de litigación comercial y arbitraje de Broseta y árbitro. Y en mi nombre y en el de Broseta, pues quiero empezar dando las gracias a la Asociación Europea de Arbitraje y en concreto a su presidente, Javier Iscar, por invitarnos a participar en este foro un año más. Quiero dar las gracias sobre todo a quienes estéis dedicando una hora que no es la mejor del día, porque me parece más bien del aperitivo, a escucharnos aquí o a distancia. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a quienes me acompañan hoy aquí en nuestra mesa, a quien me voy a presentar. Y como estamos en algo de arbitraje, haré una revelación. Son profesionales magníficos, pero varios de ellos son grandísimos amigos, compañeros de penas y de alegrías. Y dicho esto, pues voy a presentaros y a continuación hablar del porqué de nuestro tema. Me acompañan, de izquierda a derecha, derecha-izquierda, Víctor Bonín, abogado español, solicitor en Inglaterra y Gales, con una extensa carrera en el ejercicio de la abogacía en el arbitraje fundamentalmente internacional, en Garrigues, Salena Novel y Skeden, y actualmente árbitro volcado en la actividad internacional en las cosas más prestigiosas, miembro del Tribunal de Arbitraje Deportivo, de la CCI, un árbitro internacional muy relevante. A continuación, Ignacio López Chocarro, socio director de Ancicio López y Castellanos, procurador de los tribunales, exdecano del Colegio de Barcelona, exdecano adjunto del Consejo General de Procuradores de España y un profesor de Derecho Procesal y uno de los procuradores más activos no solo en el ejercicio de la profesión, de lo que doy fe, sino también en la reflexión sobre asuntos jurídicos, lo que hasta el punto de participar en las rondas de consultas que hacen las cámaras legislativas en materia de justicia. A continuación, Juan Manuel Martín Torres, ingeniero aeronáutico y director del área de Forensic de Capgemini, especialmente dedicado a su actividad a la prueba pericial relacionada con procedimientos judiciales y arbitrales, y miembro de instituciones mixtas jurídico-técnicas al respecto. Y por último, mi socio, Alberto Palomar Olmeda, magistrado excedente de lo contencioso, profesor de Derecho Administrativo y, sobre todo, socio del Departamento de Derecho Público de Broseta. Como veis, hemos reunido aquí un plantel variopinto. ¿Por qué? Pues porque nuestra intención, todos los años que nos habéis venido viendo, sabéis que elijo un tema que tenga que ver, un tema de interés. Y lo cierto es que las medidas cautelares en relación con el arbitraje, y aquí hay algunos que pueden dar fe de ello, me ha venido ocupando parte sustancial de mi actividad como abogado y como árbitro en los últimos 3 años. Esto me ha llevado a reflexionar sobre las medidas cautelares y me pareció interesante compartir una serie de ideas. Por supuesto, no vamos a hacer una exposición sistemática del régimen jurídico de las cautelares, ni es el lugar, ni creo que yo tendría la capacidad para impartir ninguna enseñanza a quienes estáis aquí, sino se trata de algo ulterior. Vamos a hacer una reflexión conjunta sobre el sistema de la tutela cautelar relativa a los procedimientos arbitrales. Que esta mañana, cuando pensaba cómo presentar esto, se me ocurría una comparación graciosa y una pedantería, así que voy a decir las dos. Las medidas cautelares en el arbitraje son como los documentales culturales de la 2. Todo el mundo habla bien de ellas, pero pocos las frecuentan y a pocos y a menos les gustan. Diría Sócrates que las medidas cautelares serían perfectas si fuesen como la fama que tienen. Y lo cierto es que la fama es muy buena, pero la realidad es muy triste. No se trata de ser polémico. Tenemos un sistema súper ambicioso, un sistema basado en la atribución de competencias, dice la ley de arbitraje, de competencias alternativas y concurrentes entre el sistema judicial y el sistema arbitral para la tutela cautelar de quienes son parte ejercitan pretensiones en procedimientos arbitrales, domésticos e internacionales. La tutela cautelar, que estaba vedada en cuanto a su concesión por los árbitros durante la primera ley de arbitraje del 53, la ley de arbitraje del 88, es introducida por vez primera en la ley de juramento civil del año sigue sin ser introducida en la ley de juramento civil del año 2000, donde limita la competencia de adoptar medidas cautelares en los arbitrajes a los tribunales. Es no obstante el primer paso. Antes
únicamente cabía adoptar medidas cautelares en acciones de anulación. El año 2000, el artículo 722 de la ley introduce la competencia judicial para adoptar medidas cautelares respecto de procedimientos arbitrales, con una regulación un tanto confusa que distinguía a los nacionales y los internacionales. Y sobre todo es la ley del año 2003, la que, inspirada por la ley modelo del ONCITRAL, introduce la competencia arbitral para adoptar medidas cautelares. Y la ley, ambiciosa, dice en su exposición de motivos que se establece un sistema basado en la competencia alternativa y concurrente de los árbitros en los órganos judiciales en materia cautelar. Claro, uno podría pensar, fenomenal, es decir, mejor que mejor, tenemos dos vías. El problema es que la realidad de estas dos vías lo que muestra es que el propósito ambicioso de la ley ha quedado en gran parte frustrado por cuestiones técnicas de legislación y también por cuestiones prácticas. La experiencia de los tribunales, fundamentalmente de los tribunales, también la experiencia de las partes en ocasiones en los arbitrajes, acaba produciendo una cierta sensación de melancolía en cuanto a la tutela cautelar en los arbitrajes. Y de esto vamos a hablar. Como el tema es muy amplio, lo que hemos hecho, mis compañeros y yo, es seleccionar una serie de temas que cada uno desde nuestra experiencia profesional consideramos que sería merecedor de esa pequeña reflexión, que ojalá y pudiéramos tener tiempo para hacer luego un pequeño debate posterior. Víctor va a hablar de los arbitrajes de emergencia, que los dos conocemos como árbitros también, de sus virtudes y sus defectos. Nacho hablará de la realidad judicial de las medidas cautelares accesorias a los arbitrajes. Juan Manuel hablará de la azarosa vida de las pruebas periciales en las medidas cautelares judiciales accesorias a los arbitrajes. Sabemos que el arbitraje es el mundo de la prueba pericial, la batalla de los expertos, dicen por ahí. Todo lo que en el arbitraje ponderamos la prueba pericial, por desgracia, y la experiencia alguno lo dice, se convierte en un arrastrar por el suelo de pruebas periciales en los tribunales, con unas valoraciones que a veces vienen condicionadas por los prejuicios o los sesgos de los que nos podrá hablar Nacho. Alberto hablará desde su perspectiva de juez, de lo contencioso, y de abogado dedicado al ejercicio del derecho administrativo, de qué pasa con el arbitraje de derecho público y las medidas cautelares. Vemos ahí todos los que hemos periódicos, nos gusta el fútbol, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha suspendido a la sanción de no sé quién por no sé cuánto. Pues él hablará de eso. Y yo, excediéndome un poco en mi competencia de moderador, trataré de hacer un barrido de lo que ellos digan y abordaré un tema que personalmente me ha llamado siempre mucho la atención, y es qué le pasa, qué nos pasa en general para entender que no cabe la adopción de medidas cautelares en novita parte en los arbitrajes y, como consecuencia de esa convicción, nos abalanzamos a solicitarlas ante los tribunales de justicia. Y sin extenderme más, Víctor. Pues muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a los organizadores del Open por esta invitación. Como decías, yo voy a hablar del árbitro de emergencia. Primero, una pincelada numérica para ver cuán importante es esta figura. Entonces, las últimas estadísticas de las principales instituciones son las siguientes. En Hong Kong International Arbitration Center, solamente el año pasado hubo 4 arbitrajes de emergencia de 514 casos. En la CCI, en 2021, 27 de 840. En Estocolmo, 7 de 165. En la Corte de Arbitraje de Madrid, 5 de 128. En la CIA, 5 de 440 y la Asociación Europea de Arbitraje, un caso. Entonces, puede parecer que numéricamente este tema pues, puede ser menor, o como alguien ha dicho recientemente, pero no es un tema no menor, sobre todo para quien necesita esas medidas. Entonces, el propósito que yo tengo hoy es hablar quizá no tanto de ventajas y desventajas, sino de si se puede ir un paso más allá en la regulación. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hay que ejecutar una medida cautelar dictada por un árbitro de emergencia o una decisión sobre costas dictada por un árbitro de emergencia, uno se puede preguntar cómo hacerlo.
Hoy en día hay muy pocos países que tengan en cuenta esta figura en su legislación. Como sabéis, la ley española de arbitraje no dice nada al respecto. En Singapur y Nueva Zelanda, en su legislación, cuando definen el término tribunal arbitral, ahí sí que dicen que incluye al árbitro de emergencia, pero no hay nada específico sobre el árbitro de emergencia. Muy recientemente, en Ecuador, en el reglamento que desarrolla la ley de arbitraje, se menciona un momentito al árbitro de emergencia cuando dice las medidas que pueden adoptar los tribunales arbitrales y los árbitros de emergencia, pero no dice nada más. Y quizá la legislación más desarrollada es la Hong Kong International Arbitration Ordinance, que tiene un régimen específico, bueno, no específico, sino lo que dice es que que reconoce los árbitros de emergencia tal y como están regulados en los distintos reglamentos de las distintas cortes y se puede ejecutar una orden dictada por un árbitro de emergencia como si fuera un largo. Claro, entonces en España no tenemos nada. Entonces, ¿cuál podría ser la manera de ejecutar? Alguien podría pensar, bueno, pues entonces vamos al artículo 23 de la ley de arbitraje, que nos dice que no importa la forma que revista una decisión sobre medida cautelar, que se ejecutará o anulará como si se tratara de un laudo. Esta podría ser una solución. Me consta que en un caso en el que el árbitro dictó una orden procesal sin ordenar medida cautelar, pero condenando en costas y luego no se continuó al arbitraje, las partes intentaron, por la vía de la ejecución de títulos no judiciales, recuperar las costas a las que se había condenado a la parte contraria. Claro, si se continúa el arbitraje, como sabéis, el tribunal arbitral del arbitraje principal, por decirlo de algún modo, puede dictar una condena en costas y tener en cuenta las costas del arbitraje de emergencia. Pero claro, el problema se plantea qué pasa cuando luego no se continúa con el arbitraje, y este era un caso. Como el tiempo apremia, a mí me gustaría hablar, bueno, el primer mensaje es este, que yo creo que es preciso que las legislaciones nacionales prevean expresamente el árbitro de emergencia. Pero claro, normalmente la realidad va siempre por delante de la legislación. Y la segunda reflexión es sobre la regulación en los distintos reglamentos sobre la figura del árbitro de emergencia. Yo creo que hasta ahora ha estado muy bien tener la regulación que se ha tenido, pero claro, es la primera vez que se ha regulado esta cuestión y ya sabéis que los abogados todos sois muy imaginativos y pues siempre pueden aparecer cosas y que a lo mejor no quedan muy bien resueltas por los reglamentos, o pueden pasar cosas que no están expresamente previstos y que yo creo que habría que dar alguna solución. Y muchas veces está relacionado con la cuestión perentoria de los plazos en el árbitro de emergencia. Como sabéis, el plazo que tiene un árbitro de emergencia para dictar su orden a veces va de 7 días desde que recibe el expediente, como en el caso de la Corte de Arbitraje de Madrid, o a veces son 14 días, pero tampoco mucho más. Y en muchos reglamentos no existe tampoco la posibilidad de prorrogar el plazo, salvo que exista el acuerdo de las partes. Entonces, ante esto, a mí me surgen dudas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si obviamente las partes no acuerdan el plazo? El reglamento no prevé la posibilidad de que la Corte pueda extender el plazo para que el árbitro dicte la medida, la orden procesal, en circunstancias particulares. Por ejemplo, si el plazo empieza a contar desde que el árbitro recibe el expediente, teniendo en cuenta que el árbitro recibe el expediente casi al mismo tiempo que lo recibe la Corte, porque se lo tienen que transmitir enseguida, ¿qué pasa si no es posible contactar con la parte demandada? Y van pasando días y entonces es tiempo que vamos perdiendo para poder dictar la medida. ¿Qué pasa si justamente una parte recusa al árbitro de emergencia cuando está a punto de expirar el plazo? Imaginemos que en el día 13, y el plazo eran 14, una parte se da cuenta de una circunstancia que puede afectar a la imparcialidad del árbitro y recusa al árbitro de emergencia. Claro, hay que dar un plazo
a la parte contraria para que pueda decir algo y luego hay que tomar una decisión sobre eso y lo tiene que hacer normalmente la Corte. Entonces, aquí puede haber un problema porque el árbitro al mismo tiempo tiene que dictar la medida en ese plazo, es perentorio. Entonces, yo por eso creo que es preciso que los reglamentos, y algunos no lo prevén, tengan específico una previsión que prevea que en circunstancias excepcionales o especiales se podrá prorrogar el plazo. Luego hay circunstancias que también generan un poco de incomodidad. Normalmente se dice que, en cuanto al idioma del arbitraje de emergencia, es que el idioma será el que hayan acordado las partes. Bien, si no hay nada previsto en la cláusula, ¿qué pasa? ¿En qué idioma me tengo yo que dirigir a la Corte para solicitar al árbitro de emergencia? Eso no está previsto en muchos de ellos. Y este verano participé en la reforma del reglamento del Centro de Arbitraje Internacional de las Islas Vírgenes Británicas y ante este problema lo que dijimos es, si no hay nada previsto, entonces que lo manden en uno de los idiomas de trabajo de la Corte, que era español, francés o inglés. Y claro, y la otra pregunta que se planteó, bueno, ¿y si las partes, por ejemplo, han acordado que el idioma del arbitraje sea chino? Pues entonces ahí lo que se dijo es que si el idioma del arbitraje no era el inglés, pues entonces que tuviera que presentar una traducción al inglés. ¿Y eso por qué? Porque claro, si la Corte tiene solamente 2 días para designar al árbitro de emergencia, claro, la Corte no puede estar ahora traduciendo para saber de qué va la solicitud y luego buscar al árbitro. Entonces, así podía actuar de una manera más rápida. Otra de las cuestiones que nos planteamos es que el árbitro de emergencia normalmente no, está allí para para decidir sobre una medida cautelar que en teoría no puede esperar a la constitución del tribunal arbitral. Pero ¿y entonces qué pasa si mientras dura el procedimiento del arbitraje de emergencia se constituye el tribunal arbitral? Entonces ahí la solución que se ha adoptado es, bueno, pues en ese caso, como tenemos en cuenta que el tribunal arbitral tiene capacidad luego de revisar o revocar la medida del árbitro de emergencia, quizás sea más eficiente trasladar el expediente al tribunal arbitral y que sea él el que decida. Y diréis, bueno, ¿y entonces qué hacemos con los costes? Pues se daba la facultad a la Corte para que luego distribuyera en función de en qué momento se había transmitido el expediente del árbitro de emergencia al tribunal arbitral, se distribuyeran los honorarios entre el árbitro de emergencia y el tribunal arbitral. Entonces, como veis, se pueden ir planteando problemas que no están específicamente previstos y que yo creo que ahora empieza a ser hora de empezar a reflexionar sobre cómo resolver este tipo de cuestiones. Y había una que era también que a mí me resultó muy curiosa. ¿Qué pasa si la parte contraria, contra la que se dirige una medida cautelar, también dirige una medida cautelar reconvencional? Claro, habría que dar un plazo a la otra parte para contestar, con lo cual, de nuevo, tenemos una circunstancia que a lo mejor favorecería la posibilidad de extender el plazo para dictar la medida cautelar y se planteaba otra pregunta. Entonces, ¿hay que pagar 2 veces al árbitro de emergencia porque va a dictar órdenes sobre 2 medidas cautelares? Entonces, existía la posibilidad de que la Corte pueda aumentar los costes del árbitro de emergencia, pero claro, de nuevo ocurría otro problema. Si yo solicito que la parte pague una provisión adicional, pero el árbitro de emergencia tiene que dictar una orden dentro de 3 o 4 días, ¿qué pasa si la parte no me paga la provisión? Claro, una vez tenga la orden dictada por el árbitro de emergencia ya le dará igual y probablemente no pague la provisión. Entonces, la solución que se adoptó es, bueno, si la Corte solicita un pago adicional, no se entregará la decisión del árbitro de emergencia hasta que se haga efectivo el pago y si no se hace el pago en un plazo de 10 días, entonces se considerará que esa solicitud ha sido retirada. Alguien decía, no, pero se puede aplicar la previsión que hay en muchos reglamentos de que si las partes no pagan, entonces se considera retirado el arbitraje.
pero ahí no se vio que eso fuera efectivo porque normalmente las cortes, cuando utilizan esa vía, los plazos son mucho más largos de los que se necesitan para el árbitro de emergencia. Por ejemplo, la ACCI te da un plazo de un mes y entonces, claro, era demasiado. Y aquí me paro porque veo que este reloj a mí me presiona muchísimo, así que, pero como ves, yo quería lanzar ese mensaje de quizás es tiempo de reflexionar y sobre un nuevo desarrollo, no nuevo, pero mejorar el desarrollo de algunos reglamentos. De eso hemos hablado tú y yo fuera de aquí. Yo soy un convencido de que precisamente las ineficiencias del sistema judicial, no es una crítica, es una realidad, abundan en la necesidad de potenciar la tutela cautelar en el arbitraje dentro del propio mecanismo arbitral, y creo que los arbitrajes de emergencia, por razones que creo que no haga falta decir aquí que somos todos convencidos del arbitraje, debe ser la vía previa a su perfección, un perfeccionamiento de su regulación reglamentaria y también un poco y también una mayor conciencia de los operadores en el arbitraje, quizá desde los que regulan al escribir las cláusulas a regular las normas del procedimiento. Y ahora doy paso a Ignacio López Chocarro, que va a iniciar ese repaso sobre la realidad judicial de las medidas cautelares accesorias del arbitraje. Antes lo he dicho, pero lo repito, no es casual la elección de Nacho. Nacho, aparte de su actividad como procurador y como profesor de procesal, es frecuentemente ponente en la Escuela Judicial y ha participado en las labores de trabajos prelegislativos en medidas de reforma de la justicia. Él conoce directamente la realidad de la justicia y, por tanto, creo que, como además de él no se puede predicar una contaminación de intereses entre quienes somos partidarios del arbitraje o no, pues que él hable de su visión, que además constato que es una visión enormemente cercana a la realidad del día a día de los tribunales en las cautelares arbitrales, que él nos hable de eso. Buenos días. Muchísimas gracias, Jesús, por tu amable presentación y también por la invitación. Verán ustedes del desarrollo de mi ponencia que cuando he intervenido o he intentado asesorar en algún proyecto legislativo no me han hecho mucho caso. Decirles también que uno para un amigo nunca tiene un no, pero cuando Jesús me dijo hace algún tiempo de participar en este Open, pues si me lo hubiera dicho hace tiempo, pues hubiera tenido mis dudas, y hubiera tenido mis dudas por dos motivos. En primer lugar, por mi inexperiencia en materia de arbitraje, excepto en lo que se refiere a las acciones de anulación del laudo, a las medidas cautelares, nombramiento de árbitros, a la ejecución de los laudos. Y un segundo motivo, y no quiero ofender a nadie, y perdonen la sinceridad, porque inicialmente hace años que pues yo no creía realmente en la bondad del sistema alternativo de resolución de disputas y en concreto en el arbitraje. Y no creía por dos motivos. En primer lugar, porque me creaban, no sé, se me generaban algunas dudas en cuanto al tema de la independencia de los árbitros y a la existencia de posibles conflictos de intereses, y también el tema de los costes, ¿no? Los costes tanto en cuanto al timing del proceso como a los costes económicos, ¿no? En los últimos tiempos, cuando uno lleva ya 40 años pisando juzgados pues, diariamente, pues les tengo que decir que me he vuelto una especie de converso, ¿no? Y me he vuelto una especie de converso porque, como saben ustedes, nuestros políticos tienen absolutamente olvidada a nuestra Administración de Justicia, e incluso a veces cuando algún cliente o algún amigo pues, en determinados temas me piden consejo, les digo, sobre todo, insertar una cláusula de sumisión al arbitraje por los problemas que podéis tener, ¿no? La verdad es que, como decía, de la justicia hoy en día, ¿qué se espera? Se espera que no sea un poder, se espera que sea un servicio y un servicio público esencial. Tenemos una justicia en la que el concepto anglosajón de accountability, ese concepto de responsabilidad en las instituciones, no solo no está, sino no está ni se le espera, ¿no? Aquí, hoy en día, en la justicia podemos decir, con todo el debido respeto, que nadie es responsable de nada, ¿eh? Y si se imparte justicia es gracias al voluntarismo y al esfuerzo de muchos jueces y de muchos funcionarios, un esfuerzo poco reconocido. No olvidemos que, por ejemplo, y voy acabando ya esta introducción, el ratio de jueces en España sigue siendo de los más bajos de Europa, es un ratio de 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 21. Y luego también les sugiero, cuando tengan un momento, no les va a requerir más de 2 minutos,
que hagan la prueba para mí del algodón, ¿no? Cojan ustedes el Libro Blanco de la Justicia, la mejor radiografía que se ha hecho de la justicia española en mucho tiempo, editado en el año 97. Se van a las 3 primeras páginas, no hace falta leerse todo el libro, es un libro relativamente pequeño. Se leen las 3 primeras páginas, la introducción, y cuando acaben de leérsela, ustedes pensarán o tendrán dudas de si realmente el Libro Blanco se ha editado en el año 97 o acaba de salir de la imprenta en el año 92, lo cual realmente es muy preocupante. Entrando ya en materia, un primer flash de las cuestiones que les quiero hablar rápidamente, porque como ha dicho Víctor, el reloj nos va marcando. Me gustaría hablar de las presuntas, entre comillas, ventajas que tiene el hecho de acudir en sede de medidas cautelares arbitrales a la jurisdicción. También la indefinición que para mí en su día el legislador, cuando reformó la ley de arbitraje, dejó en el artículo 23 y deja muchas cuestiones abiertas y muchas dudas. Y luego también en esa fotografía de la que ha hablado antes Jesús de la Administración de Justicia, pues insistir en la falta de especialización, en la ausencia de una mínima predictibilidad. O sea, es muy preocupante, ¿no?, que la suerte de mi asunto dependa del algoritmo informático que el decanato ha detenido en destinarme al juzgado 1 o al juzgado 23, por poner un ejemplo, ¿no? Esto crea una inseguridad jurídica tremenda. Y luego también una cuestión que insisto, también la digo con el máximo de los respetos, la dije hace poco en un foro donde la mayoría eran magistrados y pensé que me iban a linchar y me dijeron que no solo no me iban a linchar, sino que estaban de acuerdo. Algo que es muy importante y muy preocupante y que nuestros políticos tienen absolutamente olvidados. Y es que en la judicatura actualmente hay una clara desmotivación. Y hay una clara desmotivación por 2 motivos. Por un motivo de carrera judicial, no hay carrera judicial, antigüedad, y un motivo económico. Piensen ustedes que España es el único país donde en los últimos años se han producido sucesivamente huelgas de jueces y fiscales, huelgas de letrados de la Administración de Justicia, y para el Ministerio de Justicia es como si oyese llover, ¿no? Luego me gustaría insistir rápidamente si en sede judicial, cuando se piden unas medidas cautelares sobre un tema que va a estar sometido a arbitraje, importante, sobre el que el juez no va a tener que resolver sobre el fondo, si el juez exige un plus en esos requisitos para adoptar las medidas cautelares que recogen el 738, y luego, si me da tiempo, que creo que no, hablar de algunos problemas de tramitación en cuanto a lo que has dicho, Jesús, de las medidas cautelares inaudita parte en sede arbitral, que para mí, desde luego, no hay ningún problema ni impedimento legal, incluso lo ha reconocido nuestra jurisprudencia. Especialmente recuerdo una resolución del 7 de abril del 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que recoge claramente la posibilidad de que los árbitros decreten inaudita parte medidas cautelares. Entrando en la duda, ¿no?, en la necesidad de que tengo un contrato sometido a arbitraje, un contrato, imaginemos, de tracto sucesivo. Tengo un caso muy reciente en el cual pues, una compañía suministradora de gas amenaza a determinada compañía hotelera que tiene más de 20 hoteles en toda España de cortarle el suministro porque han variado los precios. ¿Qué hago ante esta situación, no? Me voy a pedir la constitución del Tribunal Arbitral con todo lo que va a tardar. No tengo, por ejemplo, en el reglamento recogido la posibilidad de un árbitro de emergencia. Me voy a los juzgados. Lo más fácil es me voy a los juzgados. ¿Por qué me voy a los juzgados? Porque los juzgados no los tengo que crear, los juzgados están allá. Teóricamente, entre comillas, nada más que presente la demanda voy a tener un reparto inmediato. Digo lo de teóricamente porque hoy en día, y con perdón de la expresión, nuestro ministerio a veces se llena la boca de la eficiencia digital y si ustedes van al Decanato de Madrid verán que no hace falta estar suscrito a Netflix para ver La Casa de Papel. Es decir, aquello es la verdadera Casa de Papel, ¿no? Es decir, que tú presentes hoy en día, en el año 22, una demanda que dé un exceso de cabida y no puedas decirle a tu cliente y a tu abogado que la demanda que has presentado a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, como por ejemplo, y no quiero hacer comparativas, esto sucede en Barcelona, a las 11 de la mañana la tiene el juez en su mesa para verla, realmente, con perdón, es inaudito, ¿no? Claro, además de la cuestión del reparto, que teóricamente tiene que ser inmediato, evidentemente hay una cuestión que nos invita a ir a la jurisdicción. Es la doble jurisdicción, es decir, el hecho de que el juez tiene la posibilidad de dictar las medidas y luego tiene una cuestión muy importante, el imperium para hacerlas efectivas estas medidas, cosa que el árbitro no las tiene, ¿no? En cuanto a la posibilidad de dictarlas en inaudita parte, bueno, pues la posibilidad de dictarlas en inaudita parte existen tanto en sede judicial, provengan de una cuestión que va a ser sometida a arbitraje o provengan de una cuestión que va a conocer el juez. Pero aquí importante, hay un pequeño problema o un pequeño gran problema. Y es que
olvidando todos los requisitos que todos conocemos, el fumus boni iuris, apariencia de buen derecho, el periculum in mora, etcétera, etcétera, para mí hay una cuestión capital cuando nos planteamos unas medidas cautelares ante un juzgado, ante un juez, que provengan de un arbitraje. Y es el tema, para mí, básico, que se olvida muchas veces, de la instrumentalidad. La instrumentalidad para mí es básico y diré por qué. Es decir, todos sabemos que las medidas van vinculadas a un proceso y hemos de saber si esas medidas realmente van en relación con lo que estoy pidiendo en el proceso. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que al juez se le crea la duda de ¿cómo voy a determinar yo la instrumentalidad si primero no tengo el laudo, lógicamente? Es un contrato que se acaba de romper. Los jueces normalmente, ya olvido las medidas cautelares, el tema arbitral, los jueces normalmente no les gusta nada recibir una demanda de medidas cautelares sin la demanda principal. Pues imagínense ustedes, multiplícanlo por 1000 en el caso de que se someten al juez unas medidas cautelares sobre un tema de arbitraje en el cual ellos no van a tener que resolver sobre el fondo. Claro, el juez ahí tiene determinadas prevenciones. Primera prevención, inaudita parte. Voy a declarar yo inaudita parte unas medidas cautelares sobre un tema de que me cuesta ver la instrumentalidad, sobre el cual no voy a tener que yo resolver sobre el fondo y que, bueno, normalmente no acuerdan las medidas cautelares inaudita parte, pocos casos. En el caso este que les decía del gas, nos las acordaron porque evidentemente no podía permitir el juez y había el fumus necesario para ver que en 3 días 20 hoteles se quedaban sin suministro, ¿no? Pero, insisto, para el juez es muy importante ver esto. Entonces, claro, depende de dónde te toque. Si te toca en un juzgado como Madrid o un juzgado como Barcelona, pues puedes tener la ventaja. Si te toca en un juzgado de estos que digo, perdido donde sea, es muy probable que te encuentres un juez sustituto que nunca haya visto un contrato tan complejo con el que le están sometiendo y la posibilidad de que el juez sustituto diga, bueno, como viene el juez titular dentro de un mes y medio, señalo la lista de medidas de cautelares para dentro de un mes y medio y vamos tirando para adelante. Otros problemas que hay con respecto a las medidas cautelares, rápidamente, de forma telegráfica. En la mayoría de casos de contratos complejos que trabajan la mayoría de ustedes o vosotros, son contratos en los cuales el tipo de medidas cautelares a las que muchos jueces tienen alergia no pueden ser otras que unas medidas cautelares anticipatorias. O sea, si estoy haciendo una acción de cesación en derecho en propiedad industrial o en competencia desleal, la medida cautelar tiene que ser forzosamente anticipativa. La sección 15 de Barcelona, la sección 28 de Madrid se han hartado de dar ejemplos sobre posibilidad de medidas cautelares anticipatorias. Insisto, los jueces muchas veces tienen verdadera alergia a esta cuestión. El concepto de inaudita parte, insisto, también aquí decir que en algunas ocasiones los abogados, la mención inaudita parte se pone de más a más. Hay que justificar el porqué de la inaudita parte. Y luego creo que hay gente que, con perdón, con el debido respeto, confunde el concepto inaudita parte con periculum in mora. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Es decir, hay que explicar lo que es el periculum in mora y hay que explicar el por qué se requiere esa inaudita parte. Para mí, la inaudita parte es un plus a ese periculum in mora. Y muchas veces se deja caer como si fuera una cosa más. Y los juzgados huyen de estas cuestiones. Voy acabando ya porque el tiempo no me da para más. Llega el momento de la vista, ¿no? Uno entra asustado a la vista. Uno entra asustado a la vista. Ya se dijo ayer en la mesa, ¿no? Uno ha presentado la demanda de medidas cautelares de arbitraje, intenta hacer un esfuerzo, explica bien el contenido de los laudos, algunos, Jesús, que tienen 400 o 500 páginas. Entonces, el juez, que evidentemente ha llegado agotado a la vista, nada más entras en la vista la parte actora, que igual, insisto, han pasado 2 meses desde que te han convocado a la vista, ya se han producido hechos nuevos, ha habido intercambio de documentación, y el juez ya te asusta de entrada. Usted, letrado, se va a ratificar solo, ¿no? Porque no le voy a permitir decir nada más, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, perdón, si el artículo 170, hechos nuevos, tengo que poder alegar hechos nuevos, tengo que poder tal, ¿no? Luego llega el turno del demandado cuando eres demandado, ¿no? Cuando eres demandado empiezas a intentar destruir el fumus y el juez lo primero que te dice, señor letrado, hablemos del periculum, hablemos del fumus, pero no me entre usted a hablar del fondo del asunto porque estamos en medidas cautelares. Luego te cascan el auto de medidas cautelares denegándote las medidas cautelares porque no las has demostrado, porque el fumus no estaba bien demostrado o a la inversa, porque había un fumus clarísimo, ¿no? Claro, es un poco sorprendente. Luego llega el momento de las periciales, como decíais ayer, ¿no? Claro, el tema de las periciales, Juan Manuel, creo que lo he dicho bien, el tema de las periciales, claro, es tremendo. En estos tipos de procedimientos, las periciales suelen venir catedráticos, como hemos tenido algún caso muy reciente
vamos, number ones en su tema, y los jueces, pues parece como si no fuera con ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya me he leído su dictamen cuando se lo han leído pocas veces, ¿no? Entonces, insisto, acaba de practicarse la vista, se celebra la vista, se han practicado las pruebas y entonces llega el momento para mí cenit, ¿no? Conclusiones. No, conclusiones, yo no doy nunca conclusiones. ¿Cómo que no da nunca conclusiones usted? Pero si la ley lo dice muy claro, el 447, si no me falla la memoria, el 187 hablan de la posibilidad de conclusiones en las vistas de los verbales, que es como se tramitan las medidas cautelares. ¿Por qué no me da usted conclusiones? Y cuando te las dan, porque el problema es que los profesionales lo admitimos todo. Cuando te las dan, te dicen, tiene 5 minutos para concluir. ¿Cómo que tengo 5 minutos para concluir? Usted va a tener un mes y medio para dictarme el auto y yo tengo 5 minutos para concluir. Es decir, en resumen, hemos de hacer un cambio todos, los profesionales, los primeros, de no conformarnos con la situación que tenemos. La situación que tenemos no es la ideal, Me consta que se está trabajando, y cuidado con esto, insisto, no es una crítica a los jueces que bastante hacen. En Madrid les puedo decir que si ustedes recorren los juzgados de primera instancia de Madrid, cada 3 juzgados verán un papel en cada 3 juzgados diciendo solo atendemos las cuestiones urgentes. Porque dentro de poco van a desaparecer 400 funcionarios de la Comunidad de Madrid. Claro, así, ya les digo, yo dentro de poco me quedaré sin trabajo porque nadie va a querer ir a la jurisdicción. Pero insisto, acabo rápidamente ya para decir que no podemos conformarnos y hemos de hacer un esfuerzo todos en cambiar toda esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Yo creo que es una especie de canto desgarrado de un amante de la justicia. No creo que la mejor manera de solucionar un problema es tomar conciencia de él. Juan Manuel, háblanos ahora de tu experiencia, que podemos decir que ya es el acabose de, bueno, o muchas veces, o sea, de cuál es el devenir de las pruebas periciales. Damos, por supuesto, pruebas periciales especialmente complejas, en su caso son pruebas periciales sobre cuestiones de ingeniería especialmente complejas, una materia propia de nuestros arbitrajes. ¿Cómo se vive aquello? ¿Cómo lo percibe el perito? El azaroso destino de su informe y su relación con el Tribunal de Justicia al ser interrogado o al ser interpretado. Pues nada, muchas gracias, Jesús, por la introducción. Buenas tardes a todos. Yo voy a tratar primero de poner de manifiesto algunas cuestiones que salen de mi experiencia en medidas cautelares en tribunales, un poco con el ánimo del aprovechamiento que se pueda hacer de ello de cara al arbitraje de emergencia. Yo parto del principio pues, de la eficacia que tiene que estar presente en cualquier procedimiento judicial o arbitral con el fin de proteger los derechos de las partes. Y desde el punto de vista de la parte que va a soportar la imposición de una serie de medidas cautelares, el garantizar de alguna manera que esas medidas cautelares no sean excesivamente lesivas. Nosotros como peritos tenemos que intentar de alguna manera proporcionarle al tribunal los argumentos necesarios para que él pueda tomar esa decisión en cuanto a las medidas cautelares. Y nos encantaría hacerlo así. Realmente nos gustaría mucho hacerlo, pero nos encontramos con algunas dificultades por el propio procedimiento, que yo creo que en muchas ocasiones nos imposibilitan hacerlo. El primer punto, ha salido ya en varias ocasiones en la mesa, es la cuestión de los plazos. Realmente hacer una prueba pericial técnicamente compleja, poder indagar en profundidad en toda la documentación existente, poder recorrer los procedimientos de análisis que serían recomendables en un tiempo tan corto, limita la calidad del resultado. Eso es algo que es evidente y en muchas ocasiones pues estamos constreñidos por ese plazo para poder realizar una entrega de conclusiones realmente útil para el tribunal. Por otro lado, tampoco hay que perder de vista que este primer análisis que se realiza en unas condiciones un poco limitadas nos permite alcanzar unas conclusiones preliminares. No son unas conclusiones definitivas. En muchas ocasiones no tenemos acceso a toda la documentación, no tenemos acceso a toda la información, no podemos recorrer esos procedimientos de análisis que teníamos previstos y, por lo tanto, nuestras conclusiones son preliminares. Esto, al final, una vez que el tribunal se ha constituido y el perito que aparece en esa segunda etapa puede realizar un análisis completo de toda la documentación, de todo el procedimiento y con un tiempo mucho más razonable de análisis, podemos llegar a la circunstancia en la que esas conclusiones preliminares de alguna manera se vean confirmadas o no. Y en el caso de que no se vean confirmadas, puede haber un problema serio. Yo creo que es otro punto también lo suficientemente relevante como para tener en cuenta.
Por otro lado, también está el propio alcance de la pericia, el propio alcance de la prueba pericial que se va a desarrollar. A nosotros como peritos en muchísimas ocasiones nos gustaría que ese alcance fuera mucho más amplio, fuera mucho más ilimitado dentro de lo razonable para poder realizar un trabajo de calidad. Nos encontramos que ante una petición de alcance para la realización de la prueba pericial, la parte que solicita las medidas cautelares solicita hasta aquí, pero al final la contraparte lo que hace es que plantea una serie de objeciones que hacen que el juez determine que el alcance de la prueba sea mucho más limitado. En ese caso, volvemos otra vez a lo que comentaba antes. Tenemos un trabajo mucho más limitado en cuanto a la calidad, mucho más limitado en cuanto a la cantidad de información y en cuanto a la profundidad de análisis que podemos desarrollar, que hace que, insisto, la calidad de la prueba quede de alguna manera constreñida. Y finalmente, en aquellos procedimientos de medidas cautelares en los que de alguna forma pues, se insta a incautación de prueba, tenemos una doble limitación de nuevo. Tenemos la limitación de que el auto de diligencias para la práctica de la incautación de prueba es en muchas ocasiones muy limitativo por cuestiones de confidencialidad o de diferente naturaleza, limita mucho la cantidad y la calidad de información que podemos incautarnos en la realización de esa diligencia. De nuevo, nosotros dependemos muchísimo de la calidad y volumen de información que podemos encontrar. Si ese auto nos limita demasiado, volvemos otra vez a lo que he comentado a lo largo de esta breve exposición. Pero es que además nos limita en un punto más, que es el hecho de que toda esta información incautada está sometida a una guardia y custodia y, por lo tanto, si en un determinado momento esa guardia y custodia se ve rota, la información que hemos podido incautar está sujeta, por lo menos, a sospecha de que haya podido ser manipulada o alterada, con lo cual ya queda limitada, queda excluida del análisis que nosotros podemos realizar y, nuevamente, esa parte de información que hubiéramos podido obtener queda limitada para poder realizar nuestro trabajo. Yo creo que esto, siendo muy rápido, son los puntos que de alguna manera debieran de ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar procedimientos de arbitraje de emergencia desde el punto de vista egoísta de perito, que es mi función, de tal forma que mejorara respecto a lo que nos encontramos en los tribunales ordinarios. Nada más. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel. Y ahora, Alberto, no sé si en tu condición de académico, de juez, de socio de Euroseta y amigo mío, ¿qué nos dices? Yo sé, voy a anunciarlo. Alberto, existe una polémica en el ámbito del derecho administrativo, del derecho público, sobre la conveniencia o no de extender con carácter general el arbitraje a las materias del derecho público. Es una cuestión enormemente controvertida entre los publicistas, que creo que son los que han de resolverla. Yo, como privatista, no me creo capacitado porque tengo una visión, veo como las cosas como Alicia, desde el otro lado del espejo. Y Alberto nos va a poner su visión, que tiene especial relación además el tema de las medidas cautelares, porque resulta que la jurisdicción contencioso-administrativa es la que mejor ha tratado con mayor flexibilidad las medidas cautelares. Las previas, que llama el enjuiciamiento civil, eran las cautelarísimas de la ley de enjuiciamiento civil. En la práctica contencioso-administrativa se extendió la posibilidad de introducir dictámenes incluso jurídicos. Existen distintas vueltas, no es un one shot como las medidas cautelares civiles. Y claro, pues sería genial que eso pudiese extenderse al arbitraje, si hubiera arbitraje público. Y de eso va a hablar Alberto. Bien, buenas tardes ya casi, ¿no? En todo caso, muchas gracias por esta amable invitación, Jesús. Ustedes se imaginan que un juez de lo contencioso y profesor de Derecho Público en este foro pues es prácticamente un invitado de piedra, ¿no? Es decir, tengo casi poco que decir aquí, ¿no? Pero bueno, forzado por obediencia debida de mi casa, he venido sin mayores pegas y pongo buena cara a esta operación, ¿no? En el derecho público tenemos un problema central que es, en fin, aparte de que nosotros siempre nos hemos creído West Point y no vamos a discutir eso, tenemos un problema central que es saber qué hay detrás de la actuación administrativa. Y a mí yo me permitiría decir que hay actuaciones administrativas disponibles y actuaciones administrativas indisponibles. Es cierto que cuando uno discute los intereses de un modificado en el marco de un contrato, pues está prácticamente ante un tema disponible con carácter general. Ahora, si por el contrario lo que estamos discutiendo es cuál es el alcance de la potestad sancionadora y el grado de la culpa, pues es probable que el pacto
no sea del todo sencillo. Ni siquiera, en fin, ustedes ya sabrán que nosotros somos muy arcaicos, ni siquiera estamos de acuerdo en los sistemas de clemencia, porque nos siguen pareciendo que es el precio de la delación. Es decir, que ni siquiera en eso, ¿no? Pero bueno, como es verdad que si no, no se podría llegar a nada, pues se llega. Quiero decir que el problema central para nosotros es que el legislador no ha dispuesto, no establece con absoluta facilidad el tipo de pretensión y todo queda en un gran saco de carácter general. Eso perjudica la posibilidad de llegar a acuerdos. Claro, cuando luego hablamos de medidas, ¿no? Porque, no sé, en fin, si se han dedicado a mirar esto del derecho administrativo y del derecho público, pues verán que hay cosas muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes analizan el Decreto Ley 5/2015, verán que hay un arbitraje del Consejo Superior de Deportes en el caso de los medios audiovisuales, que es un arbitraje precioso, porque a ese arbitraje solo pueden ir las entidades deportivas, pero no pueden ir los particulares ni los operadores del sistema, que por el contrario sí pueden verse excitados a ir por la otra parte. Pero verán una cosa mucho más divertida, y es que el final de esa operación es que no te arbitra institucionalmente, como sí ocurre, por ejemplo, en la Comisión del Mercado, de los Mercados y de la Competencia. Sí te arbitra la institución, sin embargo, en el 5/2015 lo que le dan las autoridades administrativas es la facultad de nombrar árbitros. Pero ya si quieren el rizo final, es que al final es un acto administrativo y va al contencioso. Y claro, pues a partir de ahí imagínense qué lío hemos montado, ¿no? Ese tienen uno. Tienen otro, por ejemplo, que realmente tiene una tradición mucho más importante en las juntas arbitrales de transportes, ¿no? Que además es un arbitraje precioso porque se presume, la voluntariedad se presume. Eso sí, siempre que la pretensión sea inferior a 15.000. Por encima de 15.000 tienes que consentir, por debajo de 15.000 tienes que excluirte formalmente. Y bueno, pues verán que hay elementos de alguna discusión en la que no siempre nos sentimos cómodos. Yo creo que en estos momentos, si eso lo trasladamos a la justicia cautelar, yo le decía ayer a Jesús, en fin, yo también soy de los que ha tenido la misma alergia que todos esos a los que tú decías. Habré tramitado en mi vida 15 o 20.000 asuntos, pues yo también he tenido la alergia. Todos hemos tenido alergia. Pero claro, ahora pónganse en cuál es el bien jurídico defendido en la medida cautelar en el ámbito público. Y entonces ustedes pueden decirme, ¿fumus boni iuri? Y la respuesta es, en fin, ya con la broma de que se nos ha acabado el tiempo, y les diría, ¿y al juez qué le importa, ¿no? Es decir, que si ustedes se han sometido y vienen aquí, pues bueno. Es decir, desde el punto de vista jurídico público, probablemente solo el periculum in mora tiene un sentido estructural y verdaderamente sentido, porque lo otro es complejo. Yo le decía a Jesús, que me regañó y me dijo que no pusiera el ejemplo, pero le voy a desobedecer, en la única cosa que le voy a desobedecer. Dije, claro, esto es como el arbitraje estatutario. Dije, yo en el arbitraje estatutario sí apreciaría el FOMUS. ¿Por qué? Porque hay una posición de superioridad respecto de él. Ahora, si te sales del estatutario, es decir, del que viene teóricamente de una relación que no es homogénea en el convenio arbitral, ni viene del fruto del sometimiento de las partes a ese argumento, yo cada día estoy más cercano a pensar que realmente la actuación es la del periculum in mora. Es verdad que los jueces tratamos de aplicar el FUMUS, pero el FUMUS es súper peligroso y seamos absolutamente sinceros. Es decir, el FUMUS tiene unas posibilidades de que acabes anticipando un juicio sin conocimiento, sin expedientes, sin asuntos, sin papeles, sin nada, que son para el juez no fruto de la alergia, sino de alguna enfermedad más grave, ¿no? Es decir, porque tienes una sensación de vacío normalmente muy importante. Por eso, si lo trasladamos, es decir, yo creo, y acabo aquí para no pasarme, yo diría dos cosas. Primero, el legislador tendría que abrirle el hueco natural a lo que pudiéramos llamar
pretensiones disponibles, que yo creo que hay muchas, las hay en las indemnizaciones, las hay en los contratos, las hay en muchos elementos de la vida administrativa que no necesariamente tienen que coincidir con el ejercicio de potestades y sobre todo de potestades de interés público, donde yo, en fin, no soy muy partidario de que esto del interés público, que nunca hemos sabido lo que es, pero si encima somos muchos los que discutimos el interés público, pues nos vamos a hacer más lío del que ya tenemos, que no es menor, ¿no? Entonces yo digo, primero el legislador tendría que hacer una especie de corte un poco más sensato para decir, tendría que ponerse de acuerdo, porque por ejemplo, estos ejemplos que he puesto deducen o permiten deducir que el propio legislador tiene un lío. Tú buscas el valor Comisión Nacional del Mercado de los Valores o buscas la presencia del Consejo. Y si buscas la presencia del Consejo, ¿por qué le dejas nombrar árbitros y no le haces arbitrar institucionalmente? Yo esto no lo entiendo. Es decir, o blanco o negro, desde luego, para nombrar árbitros, que los nombre la Cámara que ustedes quieran, que no voy a poner ningún ejemplo, pero que lo nombre el que sea, pero ¿qué aporta? ¿Cuál es el valor de interés público que aporta una circunstancia como esta? Entonces, primero yo creo que el legislador debería ponerse de acuerdo. ¿Qué busca? ¿El arbitraje institucional o el arbitraje tutelado? Y la pregunta es, ¿y qué aporta de interés público la tutela? Es decir, ¿qué te aporta el que tú lo nombres o lo nombre la Cámara de no sé dónde? No lo sé, pero el legislador de vez en cuando nos señala. Y segunda idea, en relación con las medidas cautelares, si hacemos este corte de saber lo que es disponible y lo que no es disponible, la segunda parte es bastante más sencilla. Pero recuerden que está bastante más cerca del periculum in mora que del fumum unijuris, porque si es disponible y las partes están aquí, pues el problema será que este laudo no se pueda ejecutar. No que los dos hayan venido de buena fe, que ya supongo que tienen esta buena fe cuando se quieren someter a esto. Pero en fin, insisto, es la hora de comer, yo no voy a luchar contra la comida, esto es sagrado en la vida española y en todo caso, gracias y que sepan que todo esto ha sido por obediencia de vida, ¿no? Pues muchas gracias, Alberto. Yo voy a ser muy breve. Antes decía, esto no es una serie de monólogos doctrinales, esto es una invitación a reflexionar. Y voy a decir cuál es mi principio de reflexión. No lo he hecho ahora, llevo ya un tiempo. Soy un decidido partidario del arbitraje. Conceptualmente lo soy. Creo que la tutela cautelar es parte esencial del arbitraje y creo que el arbitraje, como verdadero equivalente jurisdiccional, por mucho que existan debates y reformulaciones de lo que significa la fórmula equivalente jurisdiccional, un verdadero equivalente jurisdiccional no puede abdicar de la tutela cautelar. Esto ya lo dijo el profesor Ortels hace 30 años. Antes, sí lo dijo, bajo el imperio de la ley de 1988. Y esto es una realidad. Dicho esto, tendríamos alternativa judicial. Por desgracia, la alternativa judicial necesita mucho que cambiar. Ha mencionado Nacho cosas, añado otras. La regulación de la vista de medidas cautelares es un despropósito, porque se ha quedado anticuada la ley del 2000, copia el juicio verbal del 2000 y desde el 2000 ha habido 700 modificaciones del juicio verbal que no se han trasladado. Hay jueces que dan diligencias finales, otros que no. La prestación de las periciales, antes o después. Las conclusiones, antes o después. Los recursos de deposición en la prueba, sí, no, quiero, proteste y explique, proteste no explique. Hay un vacío legislativo, hay una ineficiencia y unas lagunas. Los problemas de la concepción de un procedimiento cautelar one shot, es decir, tiras y se acabó, y ya es lo que hay. Eso sí, luego un recurso de apelación que tarda un año, pues bueno, está, al humo de las velas, ¿qué más me da? Entonces, y va a ser un arbitraje que va a durar menos el arbitraje que el recurso de apelación. Entonces, tenemos un sistema judicial que necesita, en cautelares en todo, una gran reforma que se lleva acometiendo décadas o siglos, yo creo, desde Alonso Martínez se lleva pensando qué hacer. Tenemos un sistema arbitral que tiene que cambiarse o mejorarse, pero está en nuestra mano. Está en mano de las Cortes de las que somos árbitros. Está en mano de nosotros como abogados cuando regulamos los procedimientos. Está en mano de nuestros clientes cuando introducen cláusulas arbitrales porque se las recomendamos. Las cláusulas arbitrales, yo siempre les digo a mis compañeros de mercantil
que tienen una desgracia, es que como están al final de un contrato de 120 páginas, ya cuando llega la gente no se las lee nunca. Y ahí salen las patologías clásicas. Si los operadores del arbitraje fuésemos capaces de hacer cuanto estuviera en nuestra mano para impulsar un perfeccionamiento de las medidas cautelares en sede arbitral, que solo tienen un límite constitucional, la ejecución de la medida. Claro, por la índole de los litigantes en los arbitrajes donde generalmente se plantean estas medidas, hay que tener mucho valor para negarse a cumplir la medida que te ha dictado el árbitro. Es decir, hay que echarle lo que hay que echarle para no hacerlo. Entonces, pues es una limitación. Esa limitación es la que tienen los laudos y no nos frena a ir a arbitraje sobre el fondo que el tribunal no puede ejecutar. Por lo tanto, olvidémonos de ese hándicap que la gente es lo que yo creo que a veces confunde. Pensemos qué hacer. Pensemos en impulsar los arbitrajes de emergencia. Pensemos en que a veces la regulación de emergencia, por la brevedad de los plazos, pues permite, salvo en casos excepcionales en que se pueda frustrar la medida, no pasa nada porque haya audiencia, porque podría comenzar el arbitraje a falta de previsión reglamentaria suficiente, porque las partes regulasen en un día el procedimiento, o como hemos hecho los dos, el árbitro dicta el procedimiento, den ustedes un día para decirme qué les parece. ¿Bien o no? Se acabó, ya estamos. Creo, por lo tanto, que eso es la solución. El otro hándicap, que ya se ha hablado aquí y lo voy a tratar muy brevemente, las medidas inaudita parte. La ley no las contempla por la sencilla razón que se comprueba yendo a los trabajos legislativos, porque hubo una enmienda que pretendía introducir en el artículo 23 de la ley de arbitraje la posibilidad de las medidas ex parte, como les llamamos en el arbitraje, las inaudita parte. Y fue rechazada por el grupo mayoritario del Congreso porque dijo que no hacía falta porque se sobreentendía. La ley de arbitraje dice optamos por no regular la potestad de los árbitros, lo cual parece un reconocimiento de la absoluta autonomía privada en la regulación de las cautelares arbitrales. Aprovechémonos de eso. Quitémonos el miedo a unas cautelares que tengan que ejecutarse en los tribunales, también ejecutarlas de los tribunales. Quitémonos las reticencias a pedir medidas inaudita parte y a concederlas. Juguemos con la flexibilidad del procedimiento arbitral. Es lo que siempre decimos que es flexible. Flexible, pero serio. Juguemos con la posibilidad de colmar lagunas legales, de adaptarnos al caso concreto y probablemente eso contribuirá a vencer reticencias de los operadores económicos a someter controversias a arbitraje. Porque, claro, puede pasarle, como nos ha pasado aquí a algunos, que haya un laudo que dice una cosa, 6 meses después de que un auto interpretó aquello de una manera distinta. Evitemos, además, de esa manera, acudiendo a la vía arbitral exclusivamente, evitamos ineficiencias o problemas como el defectuoso juego de instituciones procesales. Hay resoluciones judiciales en los repertorios de jurisprudencia que aprecian prejudicialidad de unas medidas cautelares respecto de otras en un arbitraje distinto, que aprecian cosas juzgadas de los autos de medidas cautelares, que aprecian litispendencias, que entran en la validez del convenio arbitral, pero no hemos dicho que los jueces en la formalización judicial no pueden entrar a conocer la validez del convenio, porque por el principio de competence son los árbitros los que la tienen que decidir. ¿Cómo va a entrar usted a decir sobre el fondo si dicen los pleitos judiciales que no? O sea, los pleitos judiciales, eso es de fondo, eso ahora no toca. Pues en la medida que no son controversias sometidas a arbitraje, precisamente por el respeto a la autonomía privada que fundamenta el arbitraje, según el Tribunal Constitucional, menos aún. Concluyo. Las medidas cautelares son necesarias. Hacemos demasiado poco uso de ellas por miedo al sistema. Pero tenemos un sistema que, al menos en parte, el sistema arbitral, puede dar muchas posibilidades. Yo creo que si se desarrolla, se conseguirá impulsar el arbitraje, que es el mensaje que todos los años se intenta mandar desde las mesas en las que vengo interviniendo. Muchísimas gracias a todos, a mis compañeros y a vosotros. Gracias.